El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días en este nuevo episodio del podcast dedicado al canto, a su historia, a los intérpretes y cualquier tema relacionado con el canto y su historia. Y hoy dedicado a un tema que a mí me interesa mucho, que es los maestros y los intérpretes de canto. En este caso, quería hablar hoy de Antonio Bajoli, Giuseppe Antonio Bajoli, que fue un maestro de canto italiano cuya historia y relaciones personales y familiares tuvo casi visos de película, ¿no? Giuseppe Antonio Bajoli era boloñés y había estudiado en el conservatorio en Nápoles y había estudiado siendo discípulo de otro gran compositor, Niccolò Zingarelli, y se mudó a Estados Unidos. Fue uno de los primeros que dedicó su carrera a promover la ópera italiana en Estados Unidos en el siglo XIX. Estamos hablando que Bajoli nace a finales del siglo XVIII, 1795, y muere en el año 1871. Por tanto, él a partir del año 1832 se muda a Estados Unidos como profesor y compositor de música y como director de orquesta de la compañía de un tenor francés, de cuyo nombre habla, cuya carrera, no cuyo nombre, Giacomo Montresor, hablaremos en otro capítulo, espero. Bueno, pues la carrera de Antonio Bajoli fue muy interesante, puesto que puso en escena todas las óperas italianas que ya eran habituales en los ciclos, en los teatros europeos. De hecho, él había sido un tenor coprimario, quiere decir un tenor de segundos papeles, e incluso había debutado en la premiere italiana de la ópera Aida de Verdi como el mensajero. El mensajero es un pequeño papel que sale al principio en el primer acto. No tuvo mucha carrera como cantante y luego, evidentemente, buscó otros aspectos musicales para poder desarrollar. Pero lo interesante es que al mudarse a Estados Unidos, se fue a vivir a la casa de Lorenzo da Ponte, que a la sazón el libretista famosísimo, habría que hablar en otro capítulo de Lorenzo da Ponte, y se fue a vivir y se casó con una hija adoptada. Muchos dicen que era hija natural de Lorenzo da Ponte, que era una señora, no tengo por aquí el nombre de la hija de Da Ponte, y lo curioso es que tuvieron una hija que se llamó Teresa Bajoli Stickles. Se casó con un político neoyorquino que luego fue congresista y que tuvo un juicio que luego creó jurisprudencia porque mató al amante de la hija de Bajoli y se alegó locura transitoria. Bueno, todo esto son historias realmente para una película, ¿no? Lo interesante de Bajoli es que fue uno de los que contribuyó a la expansión de la ópera italiana en Nueva York y en Estados Unidos, y luego publicó una multitud de canciones y de obras en Nueva York, en Filadelfia, y tuvo muchísimos alumnos afamados y que luego harían carrera. Bajoli es interesante porque nos ha legado, aparte de las obras líricas, las canciones que tiene publicadas, sobre todo se pueden encontrar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, está online, muchas de ellas en descarga libre, otras no.
Pero para mí lo más interesante son sus dos tratados teóricos, uno para el nuevo método de canto que está en la Biblioteca del Congreso. Yo he pedido que, a ver si me pueden hacer una copia, puesto que está la ficha del tratado, pero no está publicado en abierto y hay que pedir una copia al Congreso de Estados Unidos, a la biblioteca, perdón, a la sección de música de la Biblioteca del Congreso. Pero luego hay otro que está online que me parece muy, muy interesante, publicado en Filadelfia, un tratado me refiero, que son los 12 solfeos o lecciones preparatorias para el arte del canto adaptada al escolar individual para las clases de Antonio Bajoli. Esta obra, publicada en 1841 en Filadelfia, como he dicho, es muy interesante porque normalmente los maestros de canto, los cantantes, conocen los solfeos con texto. Por esto es la referencia de Niccolò Vaccai, otro compositor de ópera, que han tenido una distribución muy grande y están editados en castellano por la editorial Boileau, por Ricordi, por multitud de editoriales y en todas las tesituras posibles. Pero también Bajoli, como maestro de canto más allá del Atlántico, en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, tiene otra colección de 12 solfeos que son interesantes porque no son solfeos al uso sin texto. Ya sabéis que el solfeo es una obra que no lleva texto y que sirve para la educación estilística de los cantantes, sino que publica estos 12 solfeos con texto. En italiano los títulos pues son siempre religiosos. Por ejemplo, el primero es Il Signore mio pastore, el segundo Dunque o Signor, tercero In mezzo a tristi affanni, el cuarto Re del cielo, quinto Sono sempre accompagnate, sexto Son di Dio le strade, el séptimo Le angustie o quanto sono, pone entre paréntesis para el estudio de la apoyatura, el número 8 Si Dio pregai, entre paréntesis también por Bajoli, para la apoyatura, el número 9 Per la gloria del tuo nome, para el port di voix por anticipación, y el número 10, Stando mi ognora, para el port di voix posterior. Es decir, él trabaja dos tipos de portamento di voce. No, el port di voix no es exactamente el portamento di voce, esto lo hablaremos en algún otro vídeo o en algún otro episodio de podcast. Ya sabéis que este podcast va en paralelo a mi canal de YouTube. Y él hace dos solfeos para este adorno vocal, ¿no? Como es el port di voix o portamento di voce. Y luego tiene el solfeo número 12, que es que se titula Lo stuolo de Maligni, que lo hace como recapitulación de todos los solfeos. Bueno, pues es muy interesante, por eso quería traer hoy en este capítulo del podcast este tratadito de 12 solfeos de Antonio Bajoli, porque creo que aporta muchísimo a la enseñanza del canto y nos pone un ejemplo de otra manera de trabajar los solfeos, es decir, no dejándolos al albur de cada alumno, poniendo una vocal indeterminada, la que sea, sino también poniendo texto italiano para convertir esos solfeos, que tienen un objetivo didáctico, evidentemente, convertirlos en pequeñas canciones de a lo sumo una página o 2 páginas. En el prefacio de Antonio Bajoli de su tratado de solfeos, puesto que, como he comentado anteriormente, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la parte musical, se conservan obras musicales, canciones, y también se conserva un
pequeño tratadito de canto de 62, 69 páginas que he solicitado, pero que no lo tengo conmigo, con lo cual no puedo hablar, no puedo hablar más allá del título de este tratado. Pero lo que sí puedo hablar es del el tratado de solfeos, los 12 solfeos preparatorios, y me gustaría mucho traducir rápidamente el pequeño prefacio que anticipa, que preludia estos solfeos. Dice Bajoli: habiendo observado el gran éxito que han resultado en Italia, en Francia, en Alemania, del método de instrucción de los jóvenes estudiantes en las clases, los principios elementales del arte del canto, aquí se refiere Bajoli, estoy traduciendo del inglés, justamente a este tratado que he solicitado y que me gustaría mucho leer, claro, porque se supone que este pequeño tratado es el que habla aquí en el prefacio, que es de sus solfeos, que es posterior. Me he visto inducido a componer una serie de lecciones preparatorias de las cuales su progreso debería facilitar y hacer avanzar al alumno. Estas lecciones pueden ser muy eficientes para preparar al joven estudiante para las dificultades más complicadas con las que se encontrará a medida que avance en el estudio del arte. Sus dificultades se verán disminuidas y el poderío del estudiante para conquistarlas aumentará materialmente con la adquisición de estas lecciones. Su principal objeto es preparar al estudiante para desarrollar toda la potencia, todo el poderío de su voz para emitir con facilidad y con todo el volumen, acostumbrando al pecho gradualmente a la labor que tiene que hacer a la hora de interpretar, de tal manera que su fuerza sea aumentada, para incrementar la flexibilidad de su voz y para darle un conocimiento elemental del arte del canto. Esto es interesante porque Bajoli, como estudiante de Conservatorio Napolitano, de esta gran escuela del bel canto italiano, él habla del pecho, pero no hay que entender esto como el registro de pecho, sino más bien la capacidad de sostener el aire con la amplitud del sostén del aire con la musculatura costo-abdominal para mantener y aumentar cada vez más la resistencia del cantante. Es decir, la denominación de petto o pecho, en el chest, en inglés es chest, estaba buscando el término, perdonar, no quiere decir que se cante de pecho lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje actual, esto sería un error, sino que se está refiriendo a la capacidad torácica para mantener bien un volumen constante de la voz en toda la tesitura. El último párrafo de Bajoli, de este prefacio de Bajoli a sus solfeos, dice: el escolar observará que las palabras italianas tomadas de los salmos de David se han adaptado a todas las lecciones, de tal manera que su estudio sea más agradable, pero debe primero prepararlas con las sílabas usuales do, re, etc., y cuando se haya acostumbrado a hacerlo, debe de practicar cada lección con una vocal simple como la A para después permitirle poco a poco adaptar el texto que él propone. Bueno, está diciendo que los solfeos, o sea, toda la metodología para trabajar estos solfeos. Es decir, trabajar primero con solfearlo con nombre de las notas, luego poner una vocal abierta como la A y luego adaptar el texto que él pone. Bueno, pues esto sería un poco el resumen de este tratado de solfeos, que me pareció muy interesante porque añade
un método más al muy conocido y muy adoptado en nuestros conservatorios, creo que de todo el mundo, de Niccolò Vaccai, que es mucho más conocido y que la gente lo conoce muy bien y lo trabaja, pero creo que merece la pena darle una oportunidad a estos solfeos del gran maestro Antonio Bajoli, que casi su vida y su hija, Teresa Bajoli, su esposa, la relación con Da Ponte, vivían todos en casa de Da Ponte, casi merece una película. No sé si Hollywood se animará, pero bueno, es interesante todo este ambiente musical de la segunda mitad del siglo XIX en Nueva York, que ya era una ciudad eminentemente cultural y con una gran actividad. De hecho, en las publicaciones, el New York Times, los periódicos de época ya hacían acopio de todas estas noticias de estrenos, de actividades musicales, estrenos de óperas y todo esto, y cantantes que viajaban a Estados Unidos para demostrar todo este repertorio que en Europa ya venía haciéndose. Pues bueno, os dejo por hoy con este capítulo dedicado al maestro italiano boloñés Antonio Bajoli. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios. Un saludo.